Bueno, muy bien. Buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. El curso de hoy, el segundo encuentro del curso de problemáticas actuales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, sus particularidades desde la acusación y la defensa, para el cual contamos con integrantes del equipo de la doctora Mari Beloff, de la Universidad de Buenos Aires, Lucrecia San Martino, que está hoy con nosotros, también Lorena Boto y Martiniano Terragni. Antes de comenzar y darle la palabra a Lucrecia, quería comentarles que para todos aquellos que estén interesados en obtener un certificado de asistencia y de aprobación, en el campus virtual del instituto ya tenemos cargado un mínimo cuestionario de lo que fue esta actividad, así que ahora en el chat les voy a poner el enlace para que puedan acceder y ahí, contestando unas simples preguntas, van a poder obtener el certificado si así lo desean. Así que bueno, sin más nada de estos anuncios, Lucrecia, te doy la palabra y este espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Primero agradecer a Camilo Fernando, al Instituto de Estudios Judiciales, al director a Pablo Perel y a través de ustedes les mando saludos a los del Instituto de San Martín, que son los que vienen trabajando toda la vida, Lami, Celia Chacón y Peñoniori, básicamente. Quiero agradecer a la cátedra de la doctora Mari Beloff, que fue la que, junto con Martiniano, me pidió que estuviera hoy acá. Para mí es muy lindo porque, si bien fui convocada por el lado de la cátedra, yo soy defensora penal juvenil en el Departamento Judicial de San Martín, entonces me parece que podemos charlar un montón y conociendo las cuestiones. El otro día estuvo hablando Lorena acerca principalmente de la ley de víctimas. Yo creo que cuando hablamos de problemáticas actuales, la ley de víctimas es la más actual, porque entró en vigencia este año y porque nos está ocasionando poco más, poco menos, pero una serie de inconvenientes en lo que es el fuero penal juvenil que creo que tendríamos que trabajar para despejarlos. Yo, por supuesto, tengo la mirada desde la defensa y eso es así como yo lo miro. De cualquier manera, enfoco la mirada basándome en garantías institucionales, en la Convención de los Derechos del Niño y en los derechos de los chicos en general. Les voy a compartir, a ver si me sale, un PowerPoint. Ahí está. ¿Ahí se ve? Lo vemos, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno. Les decía, yo quería hoy hablar, después hablamos de lo que quieran y de todas las cosas que están pasando actualmente. Ah, yo no sabía ese truquito. ¿No? Recuerden mantener silenciados los micrófonos. Toma. Y después charlamos de otras cuestiones que nos preocupan a todos, como el tema del juicio por jurado o la situación de detención de los chicos, que en estos momentos es algo muy preocupante. Pero acá me parece que yo estaba en condiciones de traer un análisis que nos pueda ayudar a pensar un poco a todos y con respecto a los otros temas íbamos a hacer más catarsis que otra cosa, así que por eso me centré acá. La ley 15232, que es la ley de víctimas, se originó en función de los reclamos que hacían las asociaciones de víctimas, porque no podían presentarse, no tenían oportunidad de presentarse ante los jueces en las audiencias, sobre todo cuando se daba la libertad de los imputados, ¿no? Entonces,
como el reclamo era ese, toda la ley, si uno la analiza, está destinada principalmente a que la víctima pueda ir a la audiencia de libertad condicional o de salidas transitorias a oponerse. Yo creo que hay un manejo un poco generalizador de la víctima, porque no todas las víctimas se oponen, no todas las víctimas tienen ganas de ir a las audiencias, no todas piensan igual, uno no puede presumir qué es lo que van a pensar, pero bueno, la realidad es que vino en ese sentido y así es como surgió. Entonces, más allá de hacer el análisis, nosotros tenemos que ver cómo aplicamos las normas específicas para el proceso penal juvenil que agregó la ley de víctimas a la ley 13634. Empezamos por la exposición de motivos, no se menciona el proceso penal juvenil, con lo cual no sabemos qué los guió a hacer este tipo de reformas, porque ni se trató en el recinto ni figura, es como si fuera un artículo más del que no se habla. Se incorporaron el artículo 6 bis y el 58 bis, que autorizan a la víctima a ser oída, participar de las audiencias de prisión preventiva, libertad o morigeración de la coerción personal, salidas alternativas al proceso, juicio abreviado, directísimo y suspensión del juicio a prueba, ninguna más menciona, después vemos esto, y en el 58 bis manda que el juez tiene que escuchar a la víctima en la misma audiencia del juicio, previo al dictado de la sentencia o antes del dictado de la misma, si no hubiese debate oral. Acá nos surge el primer problema que tenemos. ¿Cuál es la sentencia? Pues la ley dice sentencia, y en el proceso penal juvenil hay dos sentencias, el auto de responsabilidad y la sentencia de artículo 4. Entonces, ahora, cuando uno empieza a ver cómo funciona, estuve charlando con colegas de otros departamentos, y en cada departamento se interpreta distinto, porque no queda claro cuál es la sentencia. O sea, antes del auto de responsabilidad, o tiene que ser con el artículo 4 las dos veces. Si el artículo 4 tiene que ver exclusivamente con la necesidad de la imposición de la pena, y esto va a tener que ver con el resultado del tratamiento y cómo esté ese chico en particular, cómo haya evolucionado, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer la víctima en la audiencia donde se habla de cómo evolucionó el imputado? Salvo casos muy concretos donde pudieran ser familiares. Por otra parte, en el juicio se entiende que el juez va a escuchar a la víctima. No puede haber una sentencia si la víctima no ha dado información mínimamente sobre cómo pasó esto. A ver cómo se adelanta esto. Ahí está. Bueno, ahí es cuando empiezan a aparecer tensiones entre la ley de víctimas provincial y la Convención de los Derechos del Niño, y también la propia ley 13634, a la cual le injertan dos artículos que se contradicen con otros artículos ya existentes de la misma ley, que fue hecha con otros objetivos. Yo digo, cuando uno va a analizar para aplicar una ley, cuando se hace un proceso de interpretación de la ley, ese proceso tiene que hacerse desde la mirada especializada. La especialización viene de la Convención de los Derechos del Niño, como todos sabemos tiene jerarquía constitucional, artículo 75, 22, y la Convención es de aplicación obligatoria y efectiva. Esto que lo sabemos todos, a mí me gusta recalcarlo porque he visto varios fallos donde los jueces, cuando se plantean cosas que tienen que ver con o cuestiones que tienen que ver con la Convención, los jueces dicen, las garantías constitucionales se aplican según la ley que reglamente su ejercicio, y como no encuentran en la ley procesal algo específico, entonces nos dicen que no está reglamentado. Y en realidad, la Convención no necesita reglamentación por un montón de
razonamientos que tienen que ver con lo constitucional, pero incluso para aquel que es muy apegado a la ley, la reglamentación de la convención está en la ley 26061 y dice que es de aplicación obligatoria y efectiva. No necesitamos que haya normas específicas para aplicar la convención. Siempre se aplica primero la convención. Y si hay una oposición, hay una tensión, tiene que prevalecer la convención. El principio de especialidad que tiene la convención dice que tiene que haber leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos, ¿no? para los niños imputados de delitos. Entonces, si las leyes tienen que ser específicas, la mirada de interpretación de esa ley también tiene que ser específica. Y reitero, en cuanto se contradice con la convención, tiene que prevalecer la convención. La propia convención, reitero, de jerarquía constitucional, crea el Comité de Derechos del Niño. Los artículos 43, 44 y 45. 45 dice específicamente que el comité va a dictar observaciones y sugerencias y recomendaciones. Más allá de la palabra recomendación y sugerencia, tenemos que saber que el Comité de los Derechos del Niño es el intérprete autorizado de la Convención, porque es un comité creado por la propia Convención. Y si bien las observaciones generales del comité son soft law, hay cosas más soft y menos soft. Yo creo que las observaciones deben ser muy tenidas en cuenta, que son soft, pero no tan soft. Ahí yo les puse en la filmina un fallo en particular de la Corte, entre muchos otros, que señala que todo lo que sería el marco normativo del soft law debe ser muy tenido en cuenta, y que debe cumplirse con aquello que emana tanto del Comité de los Derechos del Niño como de las sentencias y las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Esta especialidad tiene que atravesar todo: la ley, la interpretación de la ley, las instituciones, la dogmática penal, o sea, la teoría del delito debe hacerse con mirada especializada, los delitos en particular, los institutos procesales de ejecución y la función y el desempeño de todos los operadores. Esa es la manera de hacer realmente una justicia especializada y no caer en el penalito del que hablaba el otro día Martiniano. Decía, si nosotros vamos a recurrir cada vez más a institutos del derecho penal de adultos y vamos a tener un penalito, que es como para imputados más chiquitos y con penas más chiquitas, pero en definitiva termina siendo lo mismo. El derecho penal juvenil es, por supuesto, derecho penal, pero también tiene que estar atravesado por esta mirada especializada, porque si no, no cumple con la normativa constitucional. Y acá nos aparece uno de los primeros problemas que yo veo de tensión entre la ley de víctimas y el proceso penal juvenil, y que es el principio de reserva. Porque la ley no contiene, nosotros miramos, autoriza a la víctima a estar presente en audiencias, a hablar, y no pone ningún límite acerca de cuál es la información que la víctima puede brindar a terceros sobre no solo lo que le pasó a ella como víctima, sino lo que pasó durante la audiencia en la que estuvo presente. Yo creo que cada vez tenemos que ser más cuidadosos con preservar la reserva, porque cada vez los niños son más vulnerables a la difamación. En tiempos de redes sociales, y ahora estamos viendo que todo se maneja por redes sociales, que se viraliza un video, se viralizan fotografías, la gente publica, sobre todo yo veo mucho publicado en Facebook, alusiones, fotografías, ojo con este que es ladrón, ojo con este que es violador. Todo eso, cuando no hay si hubiera una sentencia condenatoria no podría publicarse, y simplemente con el inicio de una investigación o con la realización de una denuncia
se producen estas difamaciones de los chicos, con imágenes, con nombre, apellido, dirección. Pasa en los colegios, pasa en las redes sociales, entonces hay que ser sumamente cuidadosos. Y la ley no lo ha sido en este sentido. Entonces, yo creo que uno puede darle, por supuesto, intervención a la víctima, pero la víctima debe ser impuesta de su obligación de mantener la reserva. La reserva del proceso penal juvenil no cede tampoco ante la víctima. Entonces, debe respetar su derecho a participar, pero siempre imponiéndole que debe mantener absoluta reserva de lo que pase ahí. Yo acá anoté, después les paso el PowerPoint, cuáles son las normativas que hablan del principio de reserva, las reglas mínimas de las Naciones Unidas o las reglas de Beijing, en los artículos, las reglas 8 y 21, donde se habla de la vulnerabilidad que tienen los chicos, en particular a la estigmatización. Más nueva, la observación general 24, dice del Comité de los Derechos del Niño, habla expresamente de audiencias a puertas cerradas, que las excepciones a las puertas cerradas tienen que ser sumamente limitadas y que todo debe ser confidencial. La ley 2661 habla del derecho a la intimidad, y nuestra propia ley 4, 5, 33 y 53 habla de que todo proceso tendrá carácter reservado. Queda prohibida la difusión de la información que surja de los procesos y que la audiencia de debate es reservada. Asimismo, hay esto fue agregado al Código de Faltas Provincial por la Ley 13634, el artículo 94 quater, donde se sanciona con hasta multa o hasta 30 días de arresto aquel que divulgue la información que surja de un proceso penal juvenil. Más allá de que existe la sanción, yo creo que esta sanción debe ser informada. A mí me queda la duda si un código de faltas puede presumirse conocido por todos, porque el mendocino que fue de vacaciones a Mar del Plata no tiene por qué conocer nuestro código de faltas. Entonces, en la primera oportunidad, además de los derechos de las víctimas, cuando hay un niño, un adolescente o una adolescente imputada de un delito, tiene que hacérsele saber a la víctima que si difunde información sobre ese niño, ya sea su cara, sus imágenes o su nombre o su domicilio, va a ser sancionado, incluso aunque sea víctima. Lo mismo, creo que hay que ser muy efectivo en hacerles saber que lo mismo corre para redes sociales de cualquier naturaleza. Esto es lo que va a evitar que ese niño quede estigmatizado, y sabemos que el estigma después se da vuelta de alguna forma y los chicos terminan convirtiéndose en aquello que les dijeron que eran. Entonces, si nosotros queremos cumplir con los objetivos del fuero y queremos sacar, por decirlo de alguna manera, a los chicos adelante, que estén bien y que sean sujetos útiles a la sociedad, tenemos que empezar por proteger su fama. Si nos fijamos, la ley autoriza a las víctimas, ya lo decía recién, sin ningún recaudo, a participar de las audiencias de prisión preventiva, del artículo 42, de la libertad o morigeración de la coerción personal, que tampoco queda tan claro a qué se refiere, ¿no? Si yo hablo de coerción, me estoy refiriendo a la primera etapa de garantías, me estoy refiriendo a todas aquellas incidencias que se susciten durante el proceso, incluso durante la ejecución, o sea, el pedido de salidas transitorias durante la ejecución es una audiencia de las que tiene que estar presente la víctima, o sea, podría estar presente la víctima. Y después, esto me llamó la atención, la ley autoriza, en el artículo 6 bis, a la víctima a participar de las medidas alternativas, las audiencias donde se trate las medidas alternativas al proceso, juicio abreviado, directísimo, suspensión del juicio a prueba. Si uno ve,
esta relación de las medidas alternativas al proceso es la misma que hace el artículo 43. ¿No? Con lo cual queda claro que parecería que la ley autoriza a la víctima a participar en esa audiencia, pero lo llamativo es que el artículo 43 dice juicio abreviado, directísimo, suspensión de juicio a prueba y mediación del conflicto. Pero el artículo 6 bis sacó la mediación del conflicto. O sea, tenían 4 posibilidades y sacaron justamente la que más tiene que intervenir la víctima, que es en la mediación del conflicto. Por eso yo digo que el objetivo de la ley claramente está reñido con los objetivos del proceso penal juvenil, pero ahí es donde yo digo la tensión tiene que resolverse en favor de la convención y del interés superior del niño. La ley no prevé adopción de medidas para evitar que a través de la víctima se filtre la información que puede generar estigmatización del niño o adolescente. Este es un tema grave que tiene que ver con la reserva y que creo que hay que estar muy atentos para brindar correcta información a la víctima y estar atento a la posibilidad de difamación. Pero acá se genera otro problema, que es que no queda claro a quién le corresponde la obligación de citar a la víctima, ni tampoco a quién le corresponde asesorarla. Esto es más serio. Porque uno pensaría en un acusatorio, y cuando investiga el fiscal, quien debe asesorar a la víctima es el fiscal. Pero la obligación pareciera que recae en cabeza de los jueces. Y si la víctima va sola a hablar con el juez, caemos en un problema con el contradictorio, pero sobre todo, y esto lo digo desde el punto de vista de la víctima, le falta quien la asesore. Si el juez la asesora, deja de ser un juez imparcial. Si el juez la escucha sin control de las partes, deja de ser un juez imparcial y se aleja del contradictorio. Entonces, quien debe asesorarla es el fiscal, ya sea por sí mismo o a través del Centro de Asistencia a la Víctima. Pero, por lo menos, hasta que se cree efectivamente el Consejo de Personas Víctimas previsto por la propia ley, creo que quien tiene que hacer esa gestión y hablar con la víctima y asesorarla tiene que ser el fiscal. Les decía hoy que estuve charlando con colegas de otras jurisdicciones, y cada jurisdicción hace algo distinto, y cada centro de atención a la víctima es distinto. Por ejemplo, en San Martín, cuando empezamos con la ley, que fue en el 2008, la Fiscalía General dijo que el Centro de Asistencia a la Víctima no tenía personal suficiente y que entonces no iba a intervenir en causas del proceso penal juvenil, ¿no? Como si fuera más leve ser víctima de un niño que de un adulto, y sacó se sacó toda la estructura que debiera haber asesorado a las víctimas y explicarles cuál es la diferencia entre un proceso y otro. En La Plata el otro día nos contaba Lorena que sí interviene el Centro de Asistencia a la Víctima. En Moreno no se han demorado las audiencias esperando a las víctimas. En San Martín hay un juzgado que suspendió y reprogramó todas las audiencias a la espera de que las víctimas dijeran si querían participar o no, con lo cual hay pedidos de beneficios, sentencias pendientes, un montón de atraso en el trabajo y de atraso en el reconocimiento de derechos en función de esperar a ver si la víctima se presenta y dice que quiere participar. En Azul hay un juzgado que, no me acuerdo ahora si era uno de garantía de responsabilidad, pero no me acuerdo cuál era cuál. Hay un juzgado que cita por sí mismo a las víctimas, les informa y les pregunta si quieren participar, y hay otro juzgado que entiende que esto es obligación de la Fiscalía y le pide a la Fiscalía que lo haga. En Pilar lo cita el juzgado, pero no suspende las audiencias si aparece la víctima o no, y lo mismo en San Nicolás.
me decían que en San Nicolás lo que dice la víctima se está tomando como, bueno, no como si fuera una oposición vinculante. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el efecto sobre el juzgador de la presencia de la víctima? Esto lo hablaba yo con Carolina Chiabrera de San Nicolás. Y yo le decía, a mí me ha sorprendido porque uno digo, como operadores judiciales, todos tendemos a presumir que la víctima quiere venganza, que quiere cortarlo en pedacitos. Y la realidad es que no es así. No siempre, hay de todo, por supuesto, pero también por eso es muy importante darle la palabra a la víctima. Y estoy viendo lo que hablo con los otros defensores, que nosotros teníamos también un poco ese prejuicio de, bueno, ahora viene la víctima y nos va a obstaculizar todo. Y yo la primera audiencia con víctima que tuve, la víctima dijo, no, mire, ¿qué quiere que le diga? Si fuera por mí ya estaría en libertad, yo lo perdoné hace rato. Y quedó como, el fiscal estaba como loco pidiendo que no le dieran la libertad, y la propia víctima decía, yo ya lo perdoné, para mí tiene que estar en libertad. Entonces, nos sorprende, y es una incorporación al proceso que va a ser riquísima, pero va a ser riquísima en tanto sepamos encauzarla bien y no nos llevemos por delante garantías constitucionales en el medio, ni los derechos de los niños. Otra cuestión que yo, bueno, estuve adelantando un poco, que yo veo como muy tensionante es el principio acusatorio y la contradicción por un lado y la ley de víctimas. Nuestro proceso provincial es acusatorio y contradictorio y más aún lo es el proceso penal juvenil, no solo porque lo dice expresamente la ley, sino por cuestiones particulares, por ejemplo el artículo 55 con respecto a la incorporación de la evidencia, son datos que hacen a darnos cuenta de que el proceso penal juvenil es aún más contradictorio y acusatorio que el proceso de adultos. Vemos cuál sería el origen del principio acusatorio. El 40, acá les cité de la convención, el 42B1 y 42B3, en cuanto a que debe presumirse su culpabilidad conforme a la ley, y que la causa será dirimida por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa, ¿no? Esa palabra nos remite al contradictorio, y que el 42B4 habla de las condiciones de igualdad en interrogar a testigos de cargo o traer sus propios testigos. La observación general 24 tiene algo muy, muy concreto en cuanto al acusatorio, me refiero. La presunción de inocencia requiere que la carga de la prueba de la acusación recaiga en la fiscalía, independientemente de la naturaleza del delito. O sea, es clarísimo que lo que corresponde para la convención es un proceso acusatorio. Y un proceso acusatorio donde el niño y su defensa o su asistencia puedan participar. La propia ley habla de audiencias y vistas de causa orales con los principios de continuidad, inmediación, contradicción y concentración. Entonces, cuando estamos hablando de contradicción, no se entiende que la misma ley, en el artículo 58 bis, ahora esté diciendo que el juez tiene que entrevistar a la víctima y pareciera que puede hacerlo solo. Si hay contradicción, siempre ese derecho a ser oída de la víctima tiene que desarrollarse en el marco de audiencias orales y contradictorias. Esa audiencia del artículo 58 debe hacerse con intervención de la Fiscalía y la defensa. La defensa, el imputado, si tienen ganas de estar, para proteger el contradictorio, y la Fiscalía no solo para proteger el contradictorio, sino para que sea quien asuma la tarea de asesorar y acompañar a la víctima, porque si no queda sola. Si el juez tiene que ser imparcial,
el imputado tiene su defensor y la víctima está sola, no la estamos protegiendo, la estamos revictimizando. Es el fiscal el que tiene que asesorar a la víctima en cualquier inquietud que le surja en cualquier momento del proceso, y el juez tiene que limitarse a escuchar y a garantizar la contradicción, pero no puede ni asesorar, ni dar indicaciones, ni siquiera hacer preguntas. Recordemos que el fiscal es el encargado de hacer toda la prueba, eso es lo que más les interesa en general a las víctimas, ver qué prueba se hizo, dónde puede estar, o incluso hasta las cosas más básicas, como cuándo le devuelven el auto, cuándo le van a entregar el teléfono que le robaron, o si se puede recuperar algo, etcétera, etcétera. Entonces, el juez tiene que ser imparcial. Para que sea imparcial necesitamos que las audiencias sean con todas las partes y contradictorias. Otra cuestión que yo quería que charláramos es con respecto a la justicia restaurativa. Yo creo que cuando uno ve la ley, no parece que estuviera pensando en justicia restaurativa, más cuando vemos que al transcribir suprime justamente la palabra mediación, que es uno de los mecanismos de justicia restaurativa. Pero yo soy una convencida de que en el proceso penal juvenil la justicia restaurativa es la mejor salida. La mejor, lejos. Tanto para cumplir con los objetivos del fuero penal juvenil como para poder otorgar verdadera justicia a la víctima. Si la víctima se queda con la idea de que quienes cometieron un delito en su contra pasaron por la puerta giratoria, o salieron enseguida, no pasó nada, o incluso cuando no tiene conocimiento de en qué consistió el tratamiento al que se lo sometió, cuando le falta toda esa información, sienten que no hubo justicia. En cambio, cuando se hacen procesos de justicia restaurativa, en sus muchas versiones, no hay una sola forma no hay una sola forma de hacer justicia restaurativa, hay un montón en distintos momentos del proceso, según las distintas opciones que se han desarrollado. Aprovecho acá, hago un paréntesis, a ver si... ¿Cómo salgo de acá? Ahí está, y ahora yo quiero dejar de compartir un poquito. A ver. ¿Cómo hago para terminar para dejar de compartir pantalla ahora? Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, bueno, ahí está, ¿ven? Bueno, porque yo hablo de los adolescentes, pero hace tanto que no soy millennial, por si no se habían dado cuenta, me cuesta un poquito. No, les decía, ya que estamos hablando de justicia restaurativa, y aprovecho para sacar un poco la pantalla que a veces es cansadora, el Instituto de Estudios Judiciales auspicia un curso que organizó la Asociación de Magistrados de San Martín sobre justicia restaurativa, que empezó el martes pasado, pero todavía se pueden inscribir, dura 11 encuentros, y realmente es sumamente interesante, se hace por Zoom y es gratuito, así que el que le interese el tema de justicia restaurativa, esto es una oportunidad excelente de escuchar gente que sabe muchísimo de eso, y ya les reitero, gratuito y auspiciado por el instituto. Les decía, yo soy una convencida de que el proceso penal juvenil es la mejor forma de hacer justicia, de alguna manera, en el fuero penal juvenil. Estoy convencida. ¿Por qué?
Ahí está. ¿No? Ahora estoy compartiendo bien. No. ¿No se ve? No, doctora. Ah, qué tema. A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctora. Ahora sí. Gracias. Bueno, les decía, si uno hace la mirada especializada, que yo les decía más temprano, ¿cuáles son los objetivos del proceso penal juvenil? Fortalecer el respeto, está en el 41 de la Convención, fortalecer el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y promover la reintegración del niño y que asuma una función constructiva en la sociedad. Nuestra ley, nuestra ley 1634, siguiendo esas directivas, tiene el artículo 33, que es precioso, que dice que son principios rectores: la protección integral de los derechos del niño, su formación plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima intervención, la subsidiariedad, la solución de los conflictos, la participación de la víctima, y que el niño asuma una actitud constructiva y responsable ante la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Entonces, no solo por el marco internacional, sino incluso dentro de la provincia, con los objetivos que nos da nuestra ley, el proceso estrictamente punitivo no se ajusta a la ley, no se ajusta a la Constitución, en lo que es penal juvenil, y no se ajusta ni siquiera a nuestra ley provincial. Entonces, acá es donde surge la tensión, porque si nosotros tenemos una ley que en el artículo 33 nos dice que los objetivos generales son estos, y después le hace agregados para permitir a la víctima que intervenga a los efectos de oponerse cuando se van a dar beneficios o avances en lo que sería el tratamiento del niño, es como contradictorio. Entonces, yo creo que como nosotros tenemos que hacer la interpretación desde la Convención y desde el interés superior del niño, entonces lo que tenemos que tomar es la oportunidad de contar con la víctima para implementar mecanismos de justicia restaurativa. Creo que esa es la forma de compaginar los intereses de la víctima con los derechos del imputado y con el debido proceso penal juvenil. Acá les puse la aplicación de un método estrictamente punitivo, no se ajusta a los principios de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo primero. Esto está en la observación general 24 del comité. Es clarísimo, ¿no? Con base en esto y los objetivos de nuestra ley, nosotros no podemos de ninguna manera tomar dentro del proceso penal juvenil ninguna medida que tenga que ver con lo retributivo ni con lo estrictamente punitivo. Fíjense que los métodos de justicia restaurativa, si bien ya venían apareciendo antes, están ahora muy incorporados en la observación general 24. La Convención dice que siempre que sea apropiado y deseable, se adoptarán medidas para tratar a los niños sin recurrir a procedimientos judiciales. La observación general 24 menciona procesos de justicia restaurativa en más de una oportunidad. Primero, cuando habla del alcance, dice que la observación tiene por objeto promover estrategias clave para reducir los efectos especialmente perniciosos del contacto con el sistema de justicia penal, en particular aumentando la aplicación, en el caso de los niños, de medidas alternativas
alternativas a los procesos de justicia formal y su orientación hacia programas eficaces. La misma observación 24, dentro de la terminología, que es una de las primeras partes, define justicia restaurativa como todo proceso en que una víctima, el agresor y cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectado por un delito participan conjuntamente y de forma activa en la resolución de las cuestiones derivadas de ese delito. Y da como ejemplos, ¿no? Yo decía, hay muchísimas opciones de justicia restaurativa, ¿no? La gente suele pensar que justicia restaurativa es exclusivamente la mediación, y por sobre todo que tiene un contenido económico, y la verdad es que hay muchísimas otras opciones enriquecedoras y posibles. Acá la observación da como ejemplo la mediación, pero también la celebración de conversaciones, la conciliación y las reuniones para decidir sentencias. Sigue la observación 24 y habla de medidas que implican derivar asuntos fuera del sistema de justicia penal oficial a programas o actividades. Además de evitar la estigmatización y los antecedentes penales, este criterio resulta positivo para los niños, es acorde con la seguridad pública y ha demostrado ser económico. Me quería detener un segundo y medio en lo de acorde a la seguridad pública, porque nosotros vemos en la vida laboral diaria la cantidad de conflictos que se dan en escalada, ¿no? Empiezan la barra de, qué sé yo, no voy a decir la de Chacarita, que es la mía, se porta tan bárbara. No, la barra del club A con la barra del club B, discuten un día, se pelean, a la semana se agarran a trompadas, a los 15 días se agarran con cuchillo y después ya empiezan a los tiros entre ellos, y esto es una escalada que empieza con los chicos que forman parte de las bandas, luego sigue hacia sus familias y hacia toda la sociedad que los nuclea. Entonces, que existiera, que en la primera situación, en el primer incidente, hubiera un pedido de indagatoria por amenazas o incluso una condena por lesiones, no sirve. No sirve porque la escalada es grupal y se va a seguir produciendo. Entonces, la forma de poder tratar realmente ese conflicto y terminarlo es haciendo tareas de pacificación. Tareas de pacificación que tengan que ver con los dos grupos y donde no se trate a uno como el malo y otro como el bueno, sino como sujetos que tienen problemas entre ellos y que tienen que aprender a gestionarlos de otra manera. Esto creo que es ahí, en eso yo lo veía como seguridad pública, porque justamente más allá de los sujetos involucrados, la pacificación barrial y social tiene mucho que ver con la seguridad pública. Hace que la gente viva más tranquila, que no se consideren que hay barrios peligrosos y otros que no lo son, que no haya grupos de personas que no pueden cruzar una calle porque el barrio les está prohibido, porque está la banda contraria, etcétera, etcétera. Y esto lo dice la observación, pero en una provincia pobre como la nuestra, tan pobre, digo, por los recursos con los que cuenta el Estado, ¿no? Porque es una provincia muy rica en geografía. Ha demostrado ser económico. Eso es fundamental también. Si nosotros implementamos en la primera instancia, cuando empiezan las amenazas o las pequeñas peleas, implementamos un sistema de pacificación, un programa de pacificación, vamos a evitar después toda la otra seguidilla que nos sale carísima, no solo en vidas humanas, sino también en recursos humanos, aunque no llevara vidas, digo, en recursos humanos, en recursos judiciales, eso se lleva muchísimo. La observación continúa diciendo que recomienda ampliar continuamente la gama de delitos por los que se pueden aplicar las medidas, incluidos delitos graves.
diversos programas orientados a la comunidad, como el trabajo comunitario, la supervisión y orientación a cargo de funcionarios designados, las conversaciones familiares y otras opciones de justicia restaurativa, incluida la reparación a las víctimas. Uno tiende a pensar que la víctima de delito grave no va a querer saber nada con una mediación. Y este caso que yo les conté recién, de la víctima que fue a decir yo ya lo perdoné, era una tentativa de homicidio. Dos chicos muy chicos, creo que tenían los dos 17 años, una cosa así, en el momento de que pasó la pelea, se pelearon por una chica. Porque, bueno, esas cosas de celos, ataque de celos y no sé qué. Y una le pegó un tiro al otro. Terrible. Pero cuando llegamos a esta última audiencia, donde les digo que la víctima dijo, yo ya lo perdoné, para mí tiene que estar en libertad, el chico se puso a hablar y contó que él había entendido que el otro no era naturalmente violento, sino que habían pasado una serie de situaciones que lo habían hecho angustiarse y ponerse mal, y que los dos eran muy chicos y muy inseguros, ¿no? Él hablaba de eso, me gustó la apreciación de la propia historia. Si nosotros éramos muy inseguros y entonces empezamos a discutir por algo que no pasaba por lo que peleáramos nosotros por una chica. Y entonces hicieron los dos una reinterpretación de lo que les había pasado, no solo en cuanto a la inmadurez, a la tendencia al acto, sino también en cuanto a esta cosa masculina, de la masculinidad malentendida, de pelearse por una mujer y dejarla a ella como si no fuera quien puede tomar las decisiones. Cuando se hace un buen trabajo en ese sentido, la víctima, aunque sea un delito, puede llegar a entender. Perdón, ¿alguien me decía algo? No, me parece que se habilitó algún micrófono. Bueno. La observación pone condiciones, que el niño debe estar asesorado, que deben estar capacitados los operadores, que tienen que estar indicadas por ley. Y después la misma observación vuelve a mencionar a la justicia restaurativa en el párrafo 74 como una de las opciones entre las posibles disposiciones del tribunal. Incita a los estados a aprovechar las experiencias existentes para desarrollar esos mecanismos. O sea, la observación general 24, que no voy a volver a repetir lo mismo, es el intérprete autorizado de la convención, define justicia restaurativa, dice que es uno de los objetivos de la observación, pide a los estados que incentiven esos sistemas y los menciona como cuestiones dentro del proceso, alternativas al proceso, pero también los menciona como una opción entre las posibles disposiciones, serían las medidas judiciales nuestras, que tienen que darse con justicia restaurativa. Entonces, toda la normativa nos lleva a que cuando interviene la víctima es para aplicar mecanismos de justicia restaurativa, que son lo mejor, o una de las mejores opciones que tenemos dentro del proceso penal juvenil. Entonces, concluyendo, y ahora seguimos charlando de lo que tengan ganas, de esto mismo, ¿no? La forma constitucionalmente válida y que es compatible con el resto de la legislación para interpretar los artículos 6 bis y 58 bis de la ley 1374, que son los incorporados por la 15232, pasa por hacer una mirada especializada, por respetar el proceso contradictorio, por interpretar esos artículos a la luz de un proceso contradictorio y saber que cuando se incorpora la víctima y en el marco de un proceso penal juvenil, el mejor resultado es llegar a un proceso de justicia restaurativa. No tenemos que admitir que la intervención de la víctima sea a efectos de adultizar el proceso, cobrarse venganza, exigir sanciones retributivas. Cuando la víctima no está bien asesorada, bien acompañada, y la verdad es que si uno ha sufrido mucho con algo, le da lo mismo quien sea el autor. Y entonces uno va a querer
pedir penas altas y se va a frustrar cuando esto no suceda. Entonces se necesita mucho asesoramiento y mucho asesoramiento que tenga que ver con marcar cuál es la diferencia de los objetivos de cada proceso. Porque podemos discutir un montón si el proceso de adultos es exclusivamente retributivo, yo creo que no debiera serlo, pero claramente el proceso penal juvenil no lo es, no debe serlo. Otra cuestión importante es, aunque la ley no lo diga expresamente, la reserva del proceso penal juvenil debe cuidarse estrictamente para evitar la estigmatización de los niños, niñas y adolescentes. Y eso incluye informar debidamente a la víctima sobre que no debe dar información y cuáles son las consecuencias de divulgar información. Y por último, la respuesta más justa que se le puede dar a la víctima y al mismo tiempo más adecuada a los fines del fuero es la justicia restaurativa. A ver, ahora, para que podamos charlar, yo tendría que poder salir de acá, dejar de compartir. Y ahora prender la cámara, ¿no? Ah, no, ya me creo de 20. Me salió. No tuve oportunidad de mirar el chat si había alguna pregunta, así que les pido que... A ver, voy a ir siguiendo las preguntas del chat. Analía dice que no pudo entrar. Mira, Analía, me dijo Camilo hace un rato que va a estar todo en YouTube. Así que está buenísimo escuchar lo que hablaron Lorena y Martiñona la semana pasada, porque fue excelente y te da la otra mirada de parte de la Fiscalía. Sonia, gracias, Sonia. Sonia dice excelente la exposición, me da vergüenza. Explicás con total claridad que la práctica restaurativa es un derecho para los adolescentes imputados, para la víctima y para la comunidad que desea vivir en armonía. Sonia pertenece al cuerpo técnico de San Martín y está trabajando en varios proyectos de justicia restaurativa que la verdad es que se hacen artesanalmente, muy a pulmón, pero el grupo al que pertenece Sonia ha trabajado casos graves y ha tenido resultados buenísimos. Resultados que a veces no se logran en casos leves, porque eso depende mucho de la situación, de la disposición de las partes. Por ejemplo, no sé si fue con Sonia exactamente o si no con alguien del equipo de ella. Quisimos hacer una mediación o un proceso de justicia restaurativa en un caso de unos chicos que habían pintado los vagones del tren. Yo estaba fascinada, les digo, con el caso, porque en Barcelona, uno de los primeros casos que se hizo de justicia restaurativa había sido así: los chicos que pintaban los vagones de tren, y en el proceso de justicia restaurativa, la comunidad, supongo que será, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo que sería la ciudad de Barcelona y la empresa, les dieron a estos mismos chicos que venían pintando los vagones espacios en las paredes de las estaciones para que pudieran expresarse, y hicieron unos murales lindísimos y la verdad es que fue algo buenísimo para todos, ¿no? Poder entender, bueno, la verdad es que este vagón que vos pintás, después alguien lo tiene que limpiar, da trabajo, se lleva plata, vos querés expresarte, bueno, lo hacemos acá. Bueno, cuando lo quisimos hacer en San Martín, muy ilusionadas, la gente de Ferrocarril Mitre dijo que no tenía ningún interés en hacer nada, que no importa, que lo dejáramos. Pero bueno, entonces lo que hicieron las chicas fue un trabajo con el imputado, ¿no? De trabajar para entender cuál es la consecuencia de qué es lo que pasa, no solo a uno, sino al resto de la sociedad cuando uno hace estas cosas.
Ah, acá Sonia me dice, lo trabajó Nancy Carpanzano. Ah, es verdad, ahí me acordé. Pero bueno, son oportunidades buenísimas de trabajar. Y ese chico no lo vimos nunca más. Y creo que encaminó su arte hacia otro lado, igual que los catalanes. A ver, yo no sé si llegaron, porque no veo acá. ¿Está Lorena? Le debo un rato a Lorena yo. No sé si quería decir algo. A ver. No la veo en la lista de participantes. No me figura. No, se le debe haber complicado a Lorena, porque yo el otro día quedé con ella en que le dejaba un ratito. Bueno, si quieren preguntar algo o sacar otro tema, estoy a disposición. Gracias por los saludos de San Nicolás. Yo soy nicoleña, los amo. A ver, acá tengo una pregunta de Adriana Fioranelli que dice: quería preguntarte, Lucrecia, en tu experiencia, ¿qué o quiénes o qué situaciones impiden o complejizan el trabajo con la justicia restaurativa? Uy, hagamos una lista larga, Adriana. Mira, para mí hay de todo. Hay un poco de jueces que no les gusta que les saquen, como que cuidan su quintita, por decirlo de alguna manera, y no les gusta que las cosas se solucionen de otra forma que no sea esa. Hay fiscales que les cuesta mucho entender que se trata de un proceso penal juvenil y que lo importante es cumplir con los objetivos, no hacer una estadística de condenas. Estadística de condenas con adolescentes no tiene ningún valor si no conseguimos que los adolescentes lleguen a adultos siendo ciudadanos responsables. También de parte de los operadores abogados nos cuesta mucho, ¿no? Por eso justamente creo que hay que insistir mucho y dar la lucha con todo lo que es justicia restaurativa, porque no es algo de abogados. Si bien hay abogados que se dedican a hacer justicia restaurativa, no es para lo que nosotros nos hemos preparado y como que de algún lado nos suena raro y nos queda incómodo, entonces nos cuesta mucho poder aceptar el ingreso, ¿no? De alguna forma, el juez, el fiscal, incluso la defensa, de alguna manera nos apropiamos del conflicto, se lo expropiamos a la víctima y nos cuesta después largarlo, ¿no? Y además estamos como programados para que esto sea juicio, condena, absolución. Y nos cuesta ver otros mecanismos. Yo creo que hay un poco también de siempre lo desconocido da un poquito de miedo, por eso creo que hay que dar la lucha con la información de qué se tratan estos procesos, pero también está esa cosa de que a nosotros nos cuesta mucho la interdisciplina, algo que es fundamental en el proceso penal juvenil, a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, cuando los procesos incorporan profesionales que no son abogados, a nosotros se nos exige tener otra forma de comprensión incluso del otro discurso. Tenemos que comprender un discurso que es distinto al que nosotros estamos acostumbrados siempre, y a mí me parece que eso también nos cuesta. Creo que es algo que ¿no? Tenemos... una vez Martiniano, en una charla que lo escuché, habló del abogadocentrismo. Se viene hablando, ¿no? Ya del derechocentrismo y él hablaba del abogadocentrismo. Esta cosa de que todo lo que podamos manejar nosotros está bien, pero ya si se nos escapa un poquito, nos cuesta. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y también hay un tema de recursos. Básicamente, los procesos de justicia restaurativa necesitan recursos. Son más baratos
pero la realidad es que los recursos para hacer condenas ya están puestos, y los recursos para la justicia restaurativa no. Entonces, ahí hay que hacer inversiones y eso nos cuesta mucho. Acá Adriana me dice, muchos que persiguen aún la idea de sanción como la única respuesta. Sí, sí, totalmente, es así. Y yo creo que esto habría que hablarlo con un psicólogo, alguien que sepa. Pero para mí hay ahí una visión de prevención general negativa, ¿no? En cuanto a que la sanción va a ser ejemplificadora. Y la verdad es que si ya de por sí es malo utilizar a cualquier hombre como objeto de ejemplificación, utilizar a un niño me parece más terrible todavía. Pero tampoco se toma conciencia de qué es lo que pasa durante la sanción. Ahí me dice Adriana, yo soy psicóloga, bueno, vos por ahí podés interpretar más el narcisismo de los operadores o por dónde pasa la cuestión, ¿no? Yo creo que hay un poco de derechocentrismo, hay otro poco de desconocimiento, hay mucho de miedo a hacer algo distinto de lo que venimos haciendo siempre, pero también hay parte de convencimiento de que la única forma es la sanción, que la sanción tiene que ser privativa de libertad, y también sin preocuparse por lo que pasa después. A mí me llama la atención en mayores, en proceso de adultos, el que condena no es el mismo que controla después la ejecución. Entonces, a veces uno dice, ¿será por eso que quienes imponen la condena no se ponen a pensar qué es lo que va a pasar con ese sujeto durante el tiempo de la condena? ¿Qué significa estar condenado a una pena privativa de libertad? Y en el caso de niños, el que controla la ejecución es el mismo que impuso la pena, pero sin embargo sigue pasando eso, como esta cosa de, bueno, yo ya lo condené, después lo que pasa después no me importa. Y en realidad todo el tiempo la mirada tendría que estar puesta en conseguir que ese chico se transforme en un adulto responsable. La sanción tiene que tener, si se puede llamar así, ese objetivo. Entonces, si estamos convencidos de que lo único importante era hacer la estadística, y es más complicado. Por eso te digo, a mí me parece que hay un poco de convencimiento de que la sanción es la única respuesta, pero también me parece que hay un poco de falta de atención en qué es lo que pasa con la ejecución de las sanciones. Porque si uno se pusiera a mirar en detalle cómo se ejecutan las sanciones, se daría cuenta de que no se respuesta nada. Analía me dice, ¿tu mirada sobre la justicia restaurativa es como una alternativa o un complemento al proceso penal? Mira, yo creo que tiene que estar en todas partes, por todas partes. Puede darse como una alternativa, pero también como un complemento, y creo que tiene que ser en cualquier momento del proceso. Puede haber, quizás en delitos más leves o en situaciones que sean posibles de pacificar, puede haber un proceso restaurativo como alternativo al proceso judicial, que serán los casos que uno después se pueden archivar, se pueden sobreseer, y también tienen que estar los casos en los que incluso antes del juicio hace falta una pacificación para poder llegar a un juicio en paz y de una forma que realmente pueda ser útil y educativo para el imputado, pero que a la vez sea tolerable para la víctima. Creo que tiene que haber procesos de justicia restaurativa, incluso después de impuestas las sanciones, como parte del tratamiento del que habla la ley 2278. Estos procesos, incluso de la comprensión del trabajar qué fue lo que pasó y a quién le pasó. Hay un montón de opciones. Hay bastantes proyectos de trabajo, incluso dentro de unidades carcelarias, dentro de los institutos, de los equipos técnicos. A veces hay también
algunos trabajos. Pero esto se hace, yo creo que hay que hacerlo en cualquier momento, que puede ser sustitutivo del proceso o complementario del proceso. Creo que tiene que ser en cualquier momento y siempre tendiendo a ese chico en particular, a la singularidad de ese imputado, de esa víctima y de la sucesión de hechos que hayan ocurrido. No sé, Analía, si te contesté. Acá me dice, no sé quién es. Bueno, la ley penal juvenil es un penalito porque no se aplica el principio acusatorio. Le deben a los jóvenes un juez de ejecución distinto al que condenó. Se les debe esta garantía. Yo no sé si la existencia de un juez de ejecución distinto tiene que ver con el acusatorio. Ahí me parece que hay una tensión, estoy diciendo la palabra tensión toda la tarde, pero es una tensión en realidad entre la especialidad, que para mí dentro de la especialidad es bueno que sea el mismo juez, el que ya lo conoce, el que sigue todo el proceso y que conociéndolo en el momento del juicio y viéndolo después pueda determinar si existe la necesidad de imposición de una pena. Y que incluso después verifique cómo se va cumpliendo esa pena y que además eso lo haga tener en cuenta al momento de imponerla cuáles son las medidas que va a hacer y de qué forma las va a controlar. Sí es cierto que existiera otro juez podría ser algo beneficioso en tanto hubiera una especialidad adecuada y pudiéramos tener jueces que se dediquen exclusivamente a controlar la aplicación de las medidas. Pero a mí me hace, no estoy tan segura de que mejorara la situación de los chicos ponerles jueces de ejecución. No, ahí me dice, María Elisa, que no sabía el nombre de María Elisa, me dice juez de ejecución especializado. No, sí, eso sí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ni hablar de la posibilidad de que intervenga un juez de adultos. Si hubiera un juez de ejecución, lógicamente tiene que ser un juez especializado, ni hablar. Pero yo no sé si en este contexto la existencia de otro juez mejoraría tanto. Me parece que tenemos que enfocarnos más en que existe una ley de ejecución. Eso que se está trabajando tanto, creo que ahí es donde está más la necesidad, en la existencia de una ley, que después vemos las instituciones, pero me parece que es más importante que tengamos una ley. Ahí me aparece Lorena. Lore, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy, llegué, perdón. Me sumo. Está todo bien. No, porque les decía que te quedé debiendo unos minutos el otro día, no sé si querías agregar algo. No, tranquila, en todo caso, cuando, no sé si ya están en la instancia de preguntas y demás, si surge alguna pregunta, si surge alguna pregunta con vinculación a la fiscalía, la hacen. En esto podrías opinar vos también, a ver qué te parece. María Elisa nos pregunta, dice, la ley penal juvenil es un penalito porque no se le aplica el principio acusatorio y le deben a los jóvenes un juez de ejecución distinto al que condenó. Se les debe esa garantía. Y después aclara que ella habla de un juez de ejecución especializado, no el de adultos. Yo le decía recién, yo creo que no es tan... Me parece más importante tener la ley que el operador, pero bueno, me gustaría ver cómo lo ves. Nosotros tenemos algunas normas de ejecución en nuestra ley y obviamente en lo demás nos remitimos a la 12256 y obviamente yo coincido con vos en que deviene indispensable contar con una ley de ejecución, sobre todo para resolver una serie de conflictos que por ahí vos desde la defensa lo podés ver mucho más, que es cuando nosotros tenemos los imputados que recién los condenan una vez que son mayores de edad. Digamos, más que los condenan, pueden aplicarles una pena.
Y entonces ahí se genera el conflicto de aquellos que quieren ir al servicio penitenciario, digamos, a los organismos del SPB, porque tienen hermanos o por diversas circunstancias, siendo que en realidad la ejecución en lugares especializados tiene una serie de condiciones que ayudarían a una mejor reinserción posterior. Eso es lo que se entiende, digamos, desde la dogmática y desde la práctica en aquellos casos en los que está. Incluso desde la normativa internacional, lo que se aspira es que hasta se extienda hasta los 23, 24, 22 años por lo menos, la posibilidad de extender la ejecución penal juvenil cuando estamos hablando de la aplicación de condenas respecto de chicos que cometieron el delito cuando eran menores de edad. Y no que se los involucre directamente con el circuito de adultos. Entonces, desde ese lugar, y ahora máxime con lo que vimos la vez pasada con relación a la ley de víctimas, que plantea una serie de cuestiones con relación a la ejecución y a las medidas cautelares, yo creo que deviene indispensable contar con una ley de ejecución penal juvenil, eso es como prioritario. En cuanto a la especialización del juez de ejecución, obviamente, o sea, nadie está negando la necesidad de que haya un juez de ejecución especializado. Lo que pasa es que es muy difícil. Es muy difícil en términos de, primero si analizamos la cantidad de jueces de ejecución penal que hay en adultos, en los distintos departamentos judiciales, para todo el rubro de casos que tienen, digamos, pensar en contar con una ejecución especializada con el nivel de casos que tenemos en el fuero penal juvenil. El fuero penal juvenil, conforme las estadísticas del 2019, porque las del 2020 tienen que ver mucho con la pandemia, entonces no lo podemos analizar, tenía el 2,9% del total del universo delictivo de la provincia en términos de incidencia de casos, lo cual no significa incidencia de chicos privados de libertad ni de chicos que llegan a una condena. Entonces, con ese tan bajo nivel, en La Plata hubo 26.019 casos, en La Plata hubo 3.000 y pico, en 4 fiscalías, en todo el año. De esos 3.000 y pico deben haber llegado a instancia de juicio 100. Entonces, pensar en lograr un juez de ejecución especializado, cuando de hecho el único proyecto de reforma que hubo, lo que apuntaba era que no haya diferencia entre juez de garantía y juez de responsabilidad por la incidencia de casos, es como hasta utópico. Digamos, uno lo desearía obviamente, como también uno desea tener una cámara especializada, pero de ahí a que esto sea pragmáticamente posible es muy difícil. A nivel provincias del país, no hay ninguna provincia que tenga un juez de ejecución, digamos, hay tan solo 12 provincias que tienen leyes penales juveniles conforme a los nuevos estándares a partir de la convención, no hay ninguna que tenga juez de ejecución especializado. De hecho, al interior del país, a diferencia de lo que nos ocurre en la provincia de Buenos Aires, nos encontramos con que la especialización, lo habíamos hablado un poco la semana pasada, la tenemos nada más que en las capitales, en lo que vendría a ser el distrito 1 o el distrito centro o la capital de esa provincia respectiva. Después, cuando te vas al interior de cada una de las provincias del país, no hay justicia especializada. Es en la justicia de mayores aplicando la normativa. ¿Qué? Te vas al interior de Chaco y son multifuero, te hacen la adopción, pongámosle que en el interior del país, lo único que sí está dividido en los últimos 10 años es la justicia penal de la multifueros. Entonces, en el ámbito penal hay jueces especializados, pero no en materia penal juvenil. Entonces, es el juez de adultos, el fiscal de adultos, el defensor de adultos, el que interviene. Todo está localizado en la capital respectiva de esa provincia, y esto incluye, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, los lugares de alojamiento. Esto significa que un chico que comete un delito grave y tiene una cautelar y después una privación de libertad, en el interior de una provincia, por ahí el lugar de alojamiento es 800 kilómetros, como algo normal, porque no hay lugares de alojamiento especializado. Entonces, nosotros estamos infinitamente, 10.000 veces mejor, obviamente por nuestras dimensiones, por la cantidad, por el universo de personas que manejamos, pero pensar en un juez especializado en materia de infancia, yo lo veo en este momento una discusión que no nos llevaría a nada, porque estaríamos en el terreno de la idealidad. Pero sí, obvio, de desearlo sería bueno. Sí. Yo sí considero... Acá justo vos decías lo de las cámaras, Mariana Celeste Digiani hace un comentario, necesitan cámaras especializadas, totalmente de acuerdo, Mariana. Es muy importante porque además... Decimos todas las noches porque se especializan los camaristas, que lean algo. No, pero además lo vemos en los juicios.
En los mismos debates orales con respecto, lo vas a ver más Lucrecia, que por ahí está desde el lado del imputado, que nosotros de la Fiscalía, en el mismo debate oral, con el tema del problema de la forma de integración del tribunal oral, del artículo 27, que en definitiva en la práctica no se integra con jueces del fuero penal juvenil de otros departamentos judiciales, sino que se integran con jueces no especializados, que obviamente consiente la defensa. No es la misma la mirada ni los resultados en cuanto a esa sentencia cuando hay jueces que no manejan la temática especializada, que cuando todos los que integran ese tribunal son parte del fuero. Entonces, ahí también tenemos un problema. Pero bueno, eso creo que es incluso más urgente de resolver, que podamos conformar tribunales integrados con jueces nuestros, que vuelvo a insistir, el tema de la especialización en materia de ejecución. Lo que no quita que obviamente es un deseo positivo, digamos. Sí, igual, mira, a veces que estén en el fuero no significa que sean especializados, ¿no? Porque yo tuve este año un juicio que lo habían hecho por el coimputado, los jueces de menores, y entonces me tocó con los jueces de mayores, y fue mucho mejor el resultado con los jueces de adultos que el que había sido en el juicio del coimputado. Y a mí me llamó la atención, jueces sumamente comprometidos que desde que les sortearon la causa, que fue en octubre del año pasado, hasta febrero que hicimos el juicio, se habían especializado, o sea, no van a ser recontra especialistas en unos meses, pero habían estudiado un montón. Entonces, a veces el poder ponerse en hacer esa mirada también es sumamente importante, porque además después me enteré por gente especializada que me decía, sí, me consultaron a mí, me preguntaron qué podía leer, digamos, a veces es más una cuestión de voluntad de tener la mirada especializada que de lo que son. Uy, Sonia me dice, ¿qué onda fiscales especializados? Lloremos juntas, Sonia. Nos piden que recabemos concepto vecinal sobre los pibes, seguimos, es cierto, sí, en San Martín pasa eso, pero no quedemos tan mal, Sonia, no son todos los fiscales, hay fiscales que son excelentes, que sí tienen la mirada del fuero, que trabajan bien, que es un placer, y que, porque a la larga obtienen, y además uno nota que obtienen mejores resultados. Es un mito de que el fiscal que pide penas altas o el fiscal malo, entre comillas, obtiene mejores resultados. No, obtiene mucho mejor resultado aquel que puede ver al adolescente como lo que es y puede conectarse con él, que el que lo rechaza o el que lo quiere tratar como adulto. Esas son otra de las luchas que tenemos que dar, pero sí. Sonia me contesta, hay fiscales excelentes, pero son los menos. Bueno, sí, de lo que conocemos nosotros, pero tampoco puedo agrandar a toda la provincia. Fíjate la mirada que tiene Lorena, que es de fiscalía, y no tiene nada que ver con la persona con la que vos estás pensando, digamos. Esto es un tema de operadores, me parece que tiene que ver con la disposición personal de cada uno. De todas maneras, con respecto a esto que señalabas en cuanto a tu experiencia en un debate oral con jueces no especializados, y yo no quiero hacer un juicio de valor respecto de los debates que hemos tenido con jueces o no especializados, simplemente lo planteaba como una necesidad en la que uno ve la diferencia, ¿no? Pero claramente, más allá de que no es garantía de nada, se entiende que cuando uno rinde un examen, ¿sí?, y rinde un examen para juez o para fiscal o para defensor, especialista en el fuero, de hecho supongo que acá muchos de los que estamos hemos rendido exámenes, la mayor cantidad de preguntas y el caso específico que se toma tiene que ver con el fuero penal juvenil, entonces exige una determinada capacitación, que de hecho nuestra ley lo exige, a diferencia de otras leyes penales juveniles del país que no lo exigen. ¿Sí? Entonces, eso nos garantiza un piso que se entiende que aquellas personas que tienen el rol lo tienen. Después, si se siguen actualizando, ayornando, si les interesa, ya pasa por la cuestión personal, digamos, pero no podemos dejar en manos del sujeto particular o el órgano particular de que tenga la buena voluntad o no de formarse, de entender o comprender la mirada de cómo funciona o no el fuero. Por eso digo que es importante el tema de la especialización.
Sí, yo creo que quizá no sea muy, muy educado con el anfitrión decirlo ahora, pero o sea, la verdad es que oportunidades como este tipo de cursos que organiza el instituto son buenísimas, y no es solo este curso, digamos, no por nosotros, digamos, sino en general el instituto tiene una oferta de cursos grandísima, y tengo la sensación de que los jueces no la están aprovechando. Entonces siempre me queda la intriga desde qué punto la Corte podría llegar a obligar a los jueces a que se capaciten, a que se actualicen, ¿no? Nosotros estamos dentro de la Procuración, sabemos que para nosotros no es tan optativo capacitarnos algunas veces, ¿no? Sino que tenemos como una bajada de línea, la jerarquía en el Ministerio Público funciona distinto, pero a la larga eso redunda en un mejor servicio de justicia. Entonces, bueno, para la gente de la Corte, les digo, opino que algunos cursos de actualización y capacitación para jueces debieran ser obligatorios. Y particularmente para los camaristas que estaban desde antes, o sea, que concursaron antes de que cambiara la ley, creo que deben tener una capacitación obligatoria en cuanto a lo que es derecho penal juvenil. Porque si no, nos encontramos con cámaras que no están especializadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, Camilo, no sé, ¿querés que cerremos? Hola, Camilo. Bárbaro, cerramos nomás, hacemos lo que hoy. Muchas gracias. De todas maneras, antes de cerrar, les quería dejar, ya que es tan temprano, y hoy cierra antes, cualquier consulta que tengan, o cualquier duda que se les presente, o si particularmente necesitan algún fallo. A mí me pasó cuando hice mi investigación, me costó mucho acceder a material jurisprudencial, hoy está un poco más avanzado, de otras jurisdicciones, y ni que hablar de otras provincias, pero bueno, logré tener un buen material, así que cualquier duda en ese sentido, o cualquier necesidad en ese sentido, tienen nuestros mails, más allá de los mails oficiales, si no piden los mails particulares, es lo mismo. Estamos abiertos a que nos consulten y nos pidan lo que necesiten vinculado al Foro Penal Juvenil. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Lucrecia, también Lorena y bueno, Martiniano, que estuvo el primer día, por estar como siempre con nosotros. También a todos quienes estuvieron participando. Recordarles lo que comentaba más temprano, para quienes necesiten o soliciten un certificado de participación o de aprobación del curso, en el campus virtual del instituto van a poder encontrar una mínima evaluación para poder obtenerlo. Así que bueno, les agradezco a todos y todas nuevamente la participación en esta jornada y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias.